Voto por Bolivia, voto por mi país. No va a ser el único programa en el cual vamos a hablar de las elecciones generales que se van a realizar en el 20 de octubre del 2019. Continuamos con el programa, pero no sin antes dar la bienvenida a Patricia Guzmán, politóloga. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, feliz de estar aquí en este espacio y más aún con otros jóvenes que también están interesados en debatir de política. Así es, también quiero dar la bienvenida a Celeste Ricaldi, miembro de la plataforma Construyendo y militante de Comunidad Ciudadana. ¿Qué tal, Celeste? Muchas gracias, buenas tardes, feliz de poder compartir nuevamente con todos los hijos e hijas de los vecinos y vecinas. Así es, bueno, como siempre, les voy a pedir que las intervenciones sean cortas, pueden hablar el momento que quieran, con mucho respeto, chicos. ¿Están dadas las garantías para llevar un proceso electoral en este momento, Pati? Bueno, claro que sí, porque ya ha salido el calendario electoral, ¿no? Justamente en el marco de lo que se tenía planificado para las elecciones de este año. Ha salido el calendario electoral, se han cumplido ciertos plazos, ya ha habido incluso una primera participación en el tema de las elecciones primarias, que efectivamente ha habido participación minoritaria por ser, digamos, como una primera experiencia en Bolivia acerca de estas elecciones primarias, pero sin duda un intento de democratizar la interna de los partidos y las organizaciones ciudadanas. En este proceso, bueno, seguimos profundizando este tema de democratizar y se presenta ya el calendario electoral. Ahorita estamos en época de empadronamiento, ¿no? Estamos en ese periodo que es de empadronamiento, que es importante, creo, justamente por eso tu programa, porque, bueno, los jóvenes somos una gran cantidad del padrón electoral y tenemos, creo, esa obligación, ese sentimiento con nuestro país, ese deber con nuestro país de poder ir a tener este registro biométrico y poder participar de las elecciones. Marcelito, ¿qué opinas? ¿Están dadas las condiciones para tener un proceso correcto, transparente? ¿Qué opinas? Bueno, hay que preguntarnos si realmente se ha respetado el 21 de febrero, ¿no? Y a raíz de esas garantías, o sea, si algo pasara el 20 de octubre, que hay que obviamente profundizar ese tema y para eso para eso está el debate. ¿Cómo podemos, o sea, confiar y estar garantizados de que realmente el 20 de octubre quien gane realmente va a ser respetado, ¿no? Cuando el 21F sí ha sido más bien trapeado y hasta el día de hoy con una marcha muy contundente de toda la ciudadanía y sobre todo toda la oposición para decirle, bueno, al tribunal de que haya realmente un cambio, ¿no? Bueno, no hablemos de renuncias, pero sí, para que sea transparente todo esto debería haber por lo menos un cambio de las personas que deberían decidir y están presidiendo este tribunal, ¿no? Sergio, ¿qué opinas tú al respecto sobre lo correcto y lo transparente que debería ser este proceso? Sí, bueno, creo que hay un error en conceptos, ¿no? O sea, si estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral y no estamos hablando del Tribunal Constitucional, ¿no? El 21F garantizó el Tribunal Electoral donde dio fe que la población votó no. Y esa fue la sentencia del Tribunal Electoral donde en el referéndum se ganó el no y se respetó, ¿no? El Tribunal Constitucional es otra instancia del Estado que después con una resolución por el tema de la reelección, ¿no? Ahora, hay que ver los hechos jurídicos, ¿no? No es que nosotros digamos se está vulnerando, no se está vulnerando, sino los hechos en concreto. El 2017 vino la OEA, o sea, la Organización de Estados Americanos, donde tanto aclamaron a Almagro, buen tiempo, hoy están en contra de Almagro, son posiciones, pero el 2007 vino a hacer una auditoría al Tribunal Electoral, ¿no? Es un primer paso, ¿no? Auditar el tribunal, vieron que todo estaba correcto. Hoy se está invitando a la OEA para que sean veedores del proceso electoral, se está invitando a la Unión Europea para que sean veedores del proceso electoral. Yo creo que esas garantías jurídicas e institucionales e internacionales son los que dan fe a este proceso electoral. Además del calendario electoral, además de toda la legitimidad que tiene como institución, ¿no? No hay forma de decir, no hay institucionalidad, ¿no? O sea, realmente esta marcha de esta mañana era como un capricho de me voy por este
a esta instancia, pero esta instancia no, hay una mezcla, ¿no? María hay Celeste, chacota. ¿qué digamos. opinas al respecto? ¿Cómo va caminando esto? Desde tu posición, ¿estás tranquila? ¿Ves que va a haber transparencia en el proceso eleccionario? Bueno, como decía Sergio, hay que diferenciar lo que es el órgano judicial, perdón, el órgano constitucional y el electoral. Si bien las elecciones del 21F era para modificar la Constitución y el pueblo ha votado porque no queríamos modificar la Constitución, porque no estábamos de acuerdo con por la eterna candidatura de Evo Morales, lo que pasa con el órgano electoral es que ha sacado una resolución inconstitucional al habilitar a Evo y Álvaro, y además de sacar un calendario electoral en torno a las campañas políticas del actual partido de gobierno. Las garantías no las tenemos. Nosotros hemos estado convocando y organizando en realidad la marcha de esta mañana. Estamos felices por la convocatoria. Hemos demostrado una vez más que el 21 de febrero no ha muerto y que vamos a estar dándole seguimiento al tribunal porque sabemos que ha demostrado su total parcialidad, ¿no? Entonces no hay una garantía institucional y sí carece de credibilidad, ¿no? No solamente por la habilitación inconstitucional de Evo y Álvaro, sino también por la serie de renuncias y etcétera, ¿no?, que ha habido dentro del tribunal, que nos da a entender que hay pues nomás una crisis institucional. Con respecto a Almagro, nosotros hemos hecho un análisis y hemos tratado de leer entre líneas lo que nos quiso decir, y evidentemente ahorita la situación de la región latinoamericana va a poner pues la mirada internacional en países con mayor prioridad, como por ejemplo Venezuela, Nicaragua, etcétera, ¿no? Entendemos que para las elecciones de este 20 de octubre no va a haber una resolución de la CIDH, por lo cual estamos pues los bolivianos solos, ¿no? En este momento solamente nos corresponde como ciudadanos, los que hemos organizado la marcha, los que hemos estado participando desde el 2016 por el 21 de febrero, darle seguimiento e impedir, ¿no?, primero que se cumplan los resultados esta vez, no como lo que pasa con el 21F, y también de hacer un control electoral, ¿no? Y es por eso que también estamos hablando en torno de la unidad de la ciudadanía. A mediodía se realizó una marcha pidiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, Marcelo. ¿Esto para qué? ¿Y a quién favorecería si es que renunciara? Bueno, es que, o sea, es tan redundante, pero es bueno decirlo y hablarlo, por lo menos como debate entre jóvenes. Es necesario el cambio porque, bueno, como decían Celeste y compañeros, bueno, realmente está tan parcializada, digamos, la decisión de que realmente tienen que hacer caso al jefe, ¿no? Y en este caso el jefe es Evo Morales, digamos, para decir de que justamente... Bueno, pero ¿cuál es el fin, digamos? El fin justamente es para que renuncien. ¿Qué pasaría si renuncian? Para que exista credibilidad y que puedan poner personas de que sí puedan estar en competencia para la decisión. Eso es realmente un hecho lamentable, por lo menos de decir de que sí tienen que responder al presidente o sí al partido de gobierno, ¿no? Pero en este caso, si cambian, por lo menos vamos a tener la garantía de que hay otras personas que sí puedan hacer respetar eso, ¿no? La decisión la tomará el pueblo boliviano, y la oposición tendrá que hacer justamente el seguimiento y un doble esfuerzo del control de las mesas el 20 de octubre, ¿no? Pero bueno, esto no queda entre risas y llantos, seguramente los del movimiento al socialismo, y están manipulando, ¿no? Como se lo ha visto en otras ocasiones, y seguramente hay pues... de intermedio, bueno, sabemos lo que va a pasar si no hacemos el control de esto. Pati, ya renunciaron varios vocales. ¿Qué pasaría si renuncian, digamos, sucediera lo que ha pedido la marcha de esta tarde? A ver, yo quisiera irme a puntualizar un par de cosas que se han vertido en esta mesa que me parecen bastante irresponsables, ¿no? No se trata aquí de ser demagogos, ¿no? Y de decir esto es así, o suposiciones o cosas por el estilo, ¿no? Decir, no sé, el tribunal tiene que obedecer un jefe como si fuera pues un partido político, como si fuera, no sé, Solvó y tuvieron un jefe revillista, qué sé yo, ¿no? No se trata de eso. Se trata de ser un poco más objetivos. Yo no creo que los jóvenes queramos ser demagogos y querer escuchar ese tipo de consignas vacías, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, la institucionalidad del Tribunal Electoral está ahí. O sea, hay una contradicción increíble en la oposición de que no creen en el Tribunal Electoral, no creen en, digamos, esta agenda electoral ni nada, pero participan y están ahí y son los primeros en ir, son los primeros en organizarse y demás. Entonces, ¿cuál es la contradicción, no? Si tú crees que este órgano realmente no está velando por ciertas cosas, entonces, ¿por qué participas y estás ahí y estás realmente participando de todas estas convocatorias? Es porque es un órgano legítimo. Como decía Sergio, el tema es, por ejemplo, ¿quiénes dicen que es ilegítimo? Los opositores.
¿Por qué? Porque no tienen un nivel de organización amplia, una capacidad de, por ejemplo, cohesión, que han demostrado que no tienen la capacidad de cohesionarse en un proyecto político. Entonces, obviamente, ¿a quién les conviene apuntar al tercero, apuntar al de al frente? Aparte que ya se apuntan entre ellos, ¿no? Digamos, entre comunidad ciudadana, demócratas y no sé qué. Pero también apuntar al de al frente, ¿para qué? Para tratar de un poco sopesar esa incapacidad de realmente generar cohesión, de generar proyectos, de generar otro tipo de cosas. Entonces, la legitimidad del tribunal está respaldada internacionalmente. Quienes dicen que no está respaldada es la oposición. Y quienes dicen que sí está respaldada es la comunidad internacional. O sea, la oposición ha acudido a la CIDH, a la OEA, a no sé qué otras instancias internacionales, y absolutamente ninguna instancia internacional les ha dicho que efectivamente el tribunal no es legítimo. Por el contrario, han legitimado el órgano electoral. Ok. Sergio, el Tribunal Supremo Electoral no sancionará el uso de bienes públicos por parte de partidos políticos para actos proselitistas. ¿Qué opinas al respecto? De la no sanción me parece totalmente correcto, ¿no? O sea, en un proceso, en un espacio totalmente democrático, es válido usar diferentes espacios, ¿no? Esta campaña tiene una peculiaridad bastante diferente porque hay una tensión política mucho más elevada, ¿no? A mí me preocupa mucho el tema de justamente de la marcha de esta mañana, porque ya no se trata de venir, de hacer propuestas, bueno, Almagro dijo esto, ¿no? Hoy lo descalificas a Almagro, ayer era tu amigo, hoy no, hoy descalificas al tribunal, ayer era tu amigo, ¿no? Entonces, yo creo que este periodo, estos meses hasta octubre, va a haber una campaña, por eso digo digitada, al comenzar el programa, contra el Tribunal Electoral, ¿no? Porque ya has perdido el rumbo de tu elección, de tu programa político, de tu trayectoria y de tu horizonte, ¿no? Y sabes que Evo Morales va a ganar esta elección. ¿Y tú crees que le favorece al Tribunal Supremo Electoral, en las opiniones buenas o malas para ellos, el tema de que no sancione a los partidos políticos que utilicen bienes públicos? En este momento no, ¿no? O sea, el tribunal puede decir, usen los bienes, no usen los bienes, ya no interesa ahorita lo que... ¿En realidad sancionar o no, digamos, no? Claro, ya no interesa lo que diga el tribunal, ¿no? Porque ahorita el enemigo de la oposición es el tribunal. Esa es la consigna que van a manejar. Celeste, ¿qué opinas al respecto del tema de los bienes públicos? Reitero, el calendario electoral y las normas del tribunal van a estar pues a disposición del partido de gobierno. Evidentemente ya no es novedad que el movimiento al socialismo utiliza la estructura del Estado para movilizar a la gente, o utiliza la infraestructura incluso para hacer campaña política, utiliza los fondos nuestros para promocionar su imagen, como lo hace, por ejemplo, el Ministerio de Comunicación. Evidentemente, como hace rato mencionaba la compañera, nosotros estamos en contra de la parcialización del tribunal, pero tampoco vamos a cometer el error que ha cometido Venezuela de no participar. Nosotros estamos organizados y es en ese sentido que, más allá de no estar en un solo frente, porque más bien estamos dando una lección democrática al oficialismo, ¿no? Nosotros creemos que cada quien tiene derecho a participar en una fiesta democrática, y por eso es que no es necesario que todos los de oposición, porque todos no todos pensamos iguales, ¿no? Probablemente sí hay algunos más de derecha, de izquierda, etcétera, o estancados en estas ideas también ya del siglo XX, como también lo está el movimiento al socialismo. Pero la unidad va a estar en torno a la democracia, y es por eso que toda la oposición está bueno, pues fijándose cuál va a ser la siguiente movida que va a tener el tribunal. Y vamos a participar en la misma cancha, con el árbitro vendido y todo. Vamos a participar porque no vamos a permitir que se nos arrebate por la democracia, ¿no? Patti, en el tema de los bienes públicos, mucha gente ha comentado en las redes sociales al respecto. A ver, los bienes del Estado son de todos, ¿no? Son públicos. Si, qué sé yo, los partidos de oposición quieren hacer sus proclamaciones, sus reuniones en hoteles de 5 estrellas, perfecto, que lo hagan, ¿no? Es su elección. Si nosotros queremos hacerlo en lugares públicos y masivos, porque obviamente tenemos una cantidad bastante grande de gente que aglomerar, entonces, obviamente, o sea,
son bienes del Estado, son bienes públicos, así como pueden ir, digamos, hacer actos, candidatos, proclamaciones, candidatos del oficialismo, también de la oposición, pero eso ya es elección de cada uno, ¿no? Si lo quieren hacer en hoteles de 5 estrellas, que lo hagan. Si lo quieren hacer en una cancha, en un estadio, que lo hagan, ¿no? Es decir, son bienes públicos, son bienes de todos y están al servicio de todos. Cerramos contigo, Marcelito, esta primera parte sobre los bienes públicos. Bueno, ¿y estará bien hacerlo en bienes públicos, chicos? Los bienes del Estado son de todos. ¿Estará bien entonces? Son de todos. O sea, entonces es un pretexto de hacer en Chimoré, hacerlo en cualquier espacio. Estará bien para hacerlo hacer? en un hotel de 5 estrellas. Sí, pero eso es algo privado. Yo te digo, ¿estará bien? Claro, por supuesto, es un bien de todos los bolivianos, es del Estado. Bueno, simplemente como podemos testigo, todos ir a una cancha, yo pregunto todos a un simplemente, estadio, Leo, si me por supuesto permites, que sí. a los compañeros del movimiento al socialismo. Bueno, ya, rayamos bien la cancha. Ok, Evo Morales es candidato, bien. Pero para ser candidato tiene que renunciar. ¿Va a renunciar? Debería ser las condiciones para todos, ¿verdad? Yo los consulto eso. ¿Qué opinan sobre eso ustedes? Hay antecedentes jurídicos. El 2014 ya pasó esto. Ya. El 2009 ya pasó. No tuvo que renunciar al presidente. O sea, no tiene que renunciar ahora. No tiene que renunciar. Esos antecedentes jurídicos es algo consuetudinario en derecho, ¿no? O sea, no es algo que nosotros... ¿Y por qué no son las mismas condiciones para los otros candidatos también? Tienen las mismas condiciones. O sea, entonces Ortiz tampoco tiene que renunciar. Pero Ortiz no es presidente. Ortiz es un no digo, senador. claro, están pidiendo a todos los candidatos que renuncien, pero el presidente Evo Morales no va a renunciar. Estamos para hablando de ser cargos candidato, públicos, en realidad, ¿no? Simplemente eso. Así es. Voto por Bolivia, voto por mi país es uno de los programas de muchos que vamos a tener rumbo a las elecciones generales del 2020 y hoy estamos conversando con una de los segmentos más importantes de los votantes porque son los jóvenes los que van a inclinar su pensamiento hacia una de las opciones. Pati, los jóvenes no van a poder hacer trámites para el ingreso, por ejemplo, a universidades, dijo María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, para empezar, que después obviamente se retractó, ¿no? No era una posición oficial del órgano electoral. Pero antes que se retracte, ¿qué pensaste tú? Yo la verdad creo que la intencionalidad era llamar, convocar a los jóvenes a que participen, que es totalmente legítimo, ¿no? Yo no soy partícipe a título personal de que las cosas se hagan de manera obligada. Yo creo que las cosas se tienen que hacer por convicción, siempre. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que cuando las cosas se obligan, no funcionan bien. Creo que el punto es convocar a los jóvenes a participar de estas elecciones de manera consciente. En ese sentido, creo que a eso iba, digamos, esta intervención. Creo que ha sido desatinada en cuanto al criterio de obligar, pero aclarar que después, bueno, la misma persona se ha retractado y no era una posición oficial del órgano electoral. Marcelito, ¿no? ¿Qué opinas de las palabras de la presidenta del Tribunal Supremo? Coincido, ¿no? Creo que no debería obligarse, digamos, más bien creo que es llamar sobre todo y a los partidos de oposición y oficialismo, llamar al voto consciente, no llamar cada uno seguramente haciendo el tipo de campañas que ellos van a realizar, ¿no? ¿Qué dice Sergio al respecto? Coincido plenamente, ¿no? O sea, estamos hablando de que en esta elección el padrón electoral va a y a estar... los jóvenes, a los que menos puedes querer es amenazar de algo. Exacto. Pues por Obligar, carácter de obligarlos o prohibir. Lo que pasa es que en Claro. esta elección Exacto. tienes un padrón de más del 50% de jóvenes, ¿no? Yo creo que es de una muy mala manera de llamarlos, pero creo que la intención era convocar, ¿no? El fin era otro, digamos, ¿no? Claro. Celeste, ¿qué opinas al respecto? Bueno, el error de la presidenta responde nomás pues a un esquema bien adultocéntrico, ¿no? Donde al joven tienes que condicionarlo con cierto tipo de cosas, cuando en realidad muchos de nosotros, por ejemplo, en esto, o sea, hemos hecho voluntariamente política y estamos siendo actores fundamentales en cada uno de nuestros partidos. Y bueno, lamentablemente ese adultocentrismo que al final ha tenido que retractarse, porque evidentemente no puedes sobreponer pues un derecho que es el voto o para limitar un derecho humano fundamental que es el derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? La falta de preparación de las personas que administran el Estado es pues bastante criticable y observable, ¿no? Marcelito, 30 segundos, vamos a comenzar a correr. Sabemos que es un porcentaje muy importante de los jóvenes, más si hablamos de jóvenes que tal vez son inexpertos en sufragar 18, 20 años. 30 segundos, ¿cómo se debería incentivar a que los jóvenes participen en el 20 de octubre? Bueno, la incidencia política es bastante importante, ¿no? Y sobre todo entrar
a los sectores donde, bueno, donde ellos se mueven, específicamente a las necesidades que ellos tienen. Estamos hablando de tribus urbanas, culturas, ¿no? Música, deporte, ¿no? Creo que, bueno, algo que están fallando los candidatos y que lo hablábamos antes de entrar al aire, creo que ni uno le está atinando realmente a hablar por lo menos el idioma de cada uno de ellos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué piensan de los jóvenes? ¿Qué piensan las mujeres, no? Hay muchos sectores de jóvenes que pueden ser feministas, ¿no? Pueden responder a cierta música o cierto activismo, ¿no? El ambientalista, el animalista, ¿no? Creo que esa va a ser la única forma de poder llegarles y poder incentivar por lo menos al voto y pensar en algo. Ojo que ha sido también la culpa del movimiento al socialismo de que muchos chicos, y en este caso millennials, los han alejado de la política y los han hecho asustar, ¿no? Y ahora hablar de política para ellos es, bueno, realmente hablar de basura, realmente hablar del pasado, y bueno, es la culpa del movimiento al socialismo. Pati, ¿qué opinas? ¿Cómo se los podría acercar a los jóvenes para que realmente estén interesados en decidir por el país? A ver, yo creo que primero dejar la demagogia de lado, ¿no? Y dejar de, por ejemplo, decir es la culpa del MAS, ¿no? Cuando es el partido, o sea, que es el partido que se ha conformado recientemente. O sea, Carlos Mesa tiene muchísimo más trayectoria política anterior a la presidencia de Evo Morales, ¿no? Entonces, creo que primero hay que dejar la demagogia de lado. Porque en si tiempos, no, no en gestión, pero si sí, contamos por los eso, años de pero es un diputación de Evo y de político viejo, ¿no? O sea, presidencia, todos los políticos, Evo está más de todos 20 los años en el políticos, poder, ¿no? Entonces nomás todos los responde a la escuela políticos, vieja. por ejemplo, que se están ahorita presentando elecciones, son políticos que responden a una vieja escuela política, que tenían coaliciones, megacoaliciones en tiempos neoliberales. En ese sentido, el único partido que rompe con eso es el MAS. Más allá de eso, dejar la demagogia y realmente dejar de utilizar a los jóvenes, a las mujeres, como un tema simplemente de discurso y realmente plantear cosas serias. Entonces creo que es eso, acercarnos a los jóvenes y dejar la demagogia por completo y dejar de repetir los discursos de los viejos, que creo que a ningún joven le interesa repetir cosas de que están hablando los adultos, sino más bien interesarse y conectarse con su país desde sus perspectivas. Sí, Sergio, 30 segundos para cómo se puede invitar a los jóvenes a que participen y sean protagonistas en octubre. Yo creo, primero me cae muy mal eso de echar la culpa el MAS, ¿no? Ya es una obsesión horrenda, ¿no? El MAS ha abierto esta ventana histórica de que hoy jóvenes estén en la política. Yo la conozco a la compañera María Celeste, ya hace 5 años involucradas en política, conozco a compañeros de Comunidad Ciudadana, hoy Beto, Quintanilla, muchos jóvenes que han ido creciendo en la política, hoy están ya metidos. ¿Cómo invitarías tú a que los que participen? Mismo el vocero de Comunidad Ciudadana, Ormachea, ¿no? que han ido creciendo en la política, están... Ya no somos de nuestra generación. Claro, tal vez, pero ha sido también este tiempo histórico que se ha abierto esa posibilidad de tener candidatos jóvenes en la anterior elección. En esta elección seguramente van a haber muchísimos más. Entonces, eso va a impulsar también a que la juventud se involucre. La presidenta del Senado, 29 años. No, histórico, va a jalar muchísimos jóvenes, te lo aseguro. Sí, pero te cuento que hemos hecho un montón de intentos para invitarla y donde debería llegar a los programas de jóvenes no está viniendo. Yo se lo digo lastimosamente al aire porque por todo lo hemos hablado con ella, pero no se da el tiempito para venir también a programas de jóvenes, que es muy importante, ¿verdad? Celeste, cerraremos con 30 segundos cómo se tiene que incentivar a los jóvenes a que vayan a votar el 20 de octubre. Bueno, primero recordar que la juventud no es gracias al movimiento socialismo que está participando, no recordar que la recuperación de la democracia en la época de dictadura ha sido de nuestros padres jóvenes, veinteañeros como nosotros también, y que en realidad sí ha habido un estancamiento de generación gracias a absolutamente todos los partidos, hay que reconocerlo. Y bueno, lo que decía la compañera me parece clave, yo creo que hay que dejar de repetir los discursos demagógicos, dejar de hablar de las teorías ya pasadas de marxismo, hablamos de descolonización y no somos capaces de descolonizar nuestras mentes y adoptar teorías pues que puedan llevar a una construcción política económica del país, que puedan salir de nosotros, de la juventud. Gracias, ¿no? Celeste. Y además también es importante no que participemos en el voto, sino que tengamos representación joven en todos los partidos. Así es. Algo muy importante es esto justamente, que conversen, que se debata todos acá en programas de televisión, no solamente en Los Hijos del Vecino, sino en muchos programas que quieren proponer algo. Y es algo lindo, es que escuchar que entre todos los jóvenes que están aquí presentes
tienen pensamientos que van de la mano y justamente estamos diciendo que no se repitan las recetas viejas de los políticos y hablar lo mismo, sino que abran su mente, que estudien a qué público tienen que llegar y bueno, pues estábamos poniendo como ejemplo los millennials que tienen objetivos claros y lastimosamente ninguno de los candidatos los ha tocado todavía. Gracias Marcelo, gracias Sergio, Celeste, muchas gracias y Pati, muchas gracias por venir. Gracias a ti, un gusto estar aquí. Minha língua materna é o português.